Buenos días, hoy nos encontramos una vez más para trabajar un tema en la asignatura de razonamiento verbal con quinto año y secundaria. Te invito a que cojas tu libro y busques la página 35. Correcto. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Textos diversos o diversos textos. ¿Sí? Lo vemos a continuación. Muy bien. ¿Pero qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar muchas lecturas y de acuerdo a ello vamos nosotros a identificarla. ¿Qué tipo de texto es según la estructura o su discurso o por su contenido? A ver, yo te pregunto, ¿cuántas lecturas o cuántos tipos de lecturas conoces o has leído? Muchas, ¿verdad? Ya sea por la etapa escolar o ya sea por interés propio o porque de una u otra forma pues te gusta descubrir y leer cada vez más y más. Si nosotros mencionamos y recordamos los tipos de textos son varios: argumentativo, descriptivo, ¿no? Expositivo, informativo, narrativo, ¿no? Argumentativo, científico, claro, ¿verdad? Y de esa manera cada uno tiene un contenido diferente. En este caso, el tema que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver los textos que a continuación leeremos y vamos a descubrir, según su contenido, si son científicos o humanísticos. Por su estructura, si son analizantes, encuadrados, parasintéticos o sintetizantes, o por su discurso, si son argumentativos, expositivos, narrativos o dialogales. ¿Sí? Recordamos un poco, cuando hablamos acerca de un texto narrativo, es porque se cuentan o se narran hechos, acontecimientos ocurridos a un personaje. Si se habla, por ejemplo, de textos expositivos, son aquellos que de una u otra manera, pues, van a afirmar o van a fortalecer, ¿no? A través de investigaciones, el tema o el concepto de ese tema. Si hablamos de textos argumentativos, es que pues van a dar su punto de vista. Y si hablamos de textos dialogales, es cuando en un texto vamos a encontrar la participación de 2 o 3 o 4 personajes en un texto de diálogo. Y eso mayormente lo encontramos o se hacen o se crean con la finalidad de ser representados ante un teatro. ¿Sí? Ok, entonces a continuación vamos a trabajar este tema. El texto. ¿Qué es el texto? Se dice que es una estructura lingüística informativa de extensión variable, con ideas coherentes y cohesionadas alrededor de un tema central. Es verdad. Todo texto tiene un tema, una idea principal e ideas secundarias. ¿Qué más? Todo texto se encuentra estructurado sobre la base de 3 niveles. El primer nivel se encuentra sobre la relación entre palabras que conformarán la cohesión. El segundo nivel lo conforman las relaciones entre enunciados, es decir, entre las ideas que formarán la coherencia superficial. Y el tercer nivel es el momento en que se relacionan los párrafos. Así formarán la coherencia global, es decir, la superestructura textual. Entonces, conociendo estos 3 niveles, pasamos a continuación. ¿Cómo se clasifican los textos? Se hace de 3 formas. 1. Por su contenido, es decir, de acuerdo con la superestructura textual, es decir, la coherencia global, los textos se clasifican en científicos y en humanísticos. Cuando son textos científicos, ellos desarrollan en todo su contenido los avances de la ciencia. Y cuando son humanísticos, dentro del texto vamos a encontrar el desarrollo de los quehaceres humanos. Mayormente, casi nos gusta leer este tipo de textos humanísticos. ¿Por qué? Porque nos hablan acerca de experiencias vividas, ocurridas de antaños, ¿no? Experiencias pasadas y que de una u otra forma la traen a nuestras generaciones para así conocer o descubrir o amar más nuestras culturas, ¿verdad? Muy bien. Segundo punto, por su estructura. Cuando hablamos por su estructura, vamos a encontrar que de acuerdo con la ubicación de la idea principal, es decir, la coherencia superficial, los textos se clasifican en 4 formas. Analizantes, porque la idea principal está al inicio. Encuadrados, la idea principal está al inicio y al final. Parasintéticos, la idea principal está en el centro. Y sintetizantes, porque la idea principal está al final. Recuerda, cuando son textos analizantes, las ideas principales, la idea principal, ¿dónde la encontramos? Al inicio.
Si es un texto encuadrado, la idea principal va a estar al inicio y al final del texto. Si es un texto parasintético, la idea principal se va a encontrar en el centro. Y si es un texto sintetizante, la idea principal la vamos a encontrar al final. ¿Y es posible, profesor? Sí. No siempre la idea principal va a estar empezando la lectura. Puede estar intermedia, puede estar al final, o puede estar al inicio y al final, como un complemento. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora, por su discurso. Dice, de acuerdo con la intención informativa del autor, según Dressler, el discurso textual es la intención informativa del autor. Y estos textos pueden ser, lo que te explicaba al principio, argumentativos, porque el autor se involucra fijando su punto de vista. Expositivos. En este tipo de texto el autor es más objetivo. Es un texto que posee mucha información. Es verdad, cuando es expositivo es porque tú de una u otra manera has investigado y das a conocer no tu punto de vista, sino todo lo que pues, científicamente se habla o coherentemente pues, trata el texto. Narrativo. El autor indica los hechos dentro de un espacio o tiempo. Es decir, va a contar, va a narrar experiencias, hechos ocurridos a alguien en un tiempo y en un lugar, en un espacio determinado. Y dialogales, es decir, dos o más sujetos desarrollan un tema. ¿Cuándo es un texto dialogal? Cuando es un texto que puede ser representado en teatro, ¿no? Donde la participación no solo es contada, sino que es dialogada entre los personajes. Para ello tenemos, por ejemplo, las obras de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Ahí vamos a ver dentro de los fragmentos o del argumento o de la historia cómo participan cada personaje. Lo mismo ocurre en Fuente Ovejuna. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en, Hamlet, ¿verdad? Entonces, así. De esta manera, pues, podemos nosotros entender o comprender qué tipo de texto es el que leemos, ¿sí? Bien, a continuación vas a encontrar ejercicios en la página 36 de tu libro, donde vamos a leerlos, no todos, ¿no? Vamos a desarrollar algunos, porque tú vas a hacer también el resto de tarea, y así vamos a dar respuesta a algunas alternativas, ¿sí? Muy bien, a ver, empezamos. Dice, en el texto 1 de la página 36, hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. En gran parte fue ella la que guió la exégesis e interpretación de los textos, la que organizó el juego de los símbolos, permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas. El mundo se enrollaba sobre sí mismo. La tierra repetía el cielo. Los rostros se reflejaban en las estrellas y la hierba ocultaba en sus tallos los secretos que servían al hombre. La pintura imitaba el espacio y la representación. Ya fuera fiesta o saber, se daba como repetición, teatro de la vida o espejo del mundo. De ahí el título de cualquier lenguaje, su manera de anunciarse y de formular su derecho de hablar. Es necesario que nos detengamos un poco en este momento del tiempo, en el que la semejanza va a deslizarse de su pertenencia al saber y desaparecerá, cuando menos, en parte del horizonte del conocimiento. Muy bien, este texto pertenece al libro, a la obra de Las palabras y las cosas de Michel Foucault, y lo que tenemos que desarrollar es lo siguiente, dice, de acuerdo con la estructura global, podemos afirmar que el texto leído es humanístico, literario, científico, histórico o narrativo. Recordamos, cuando era científico se decía que habla pues sobre la ciencia, y humanístico sobre lo que ocurre a un personaje o a las personas o a la humanidad. En este caso, el texto es humanístico. Muy bien, marcamos la respuesta, la A. ¿Sí? Ok. 2. En un sentido muy general, poder es la capacidad para producir efectos por parte de una fuerza en un ambiente.
En un sentido sociológico, el poder es siempre poder del hombre sobre el hombre, es decir, la capacidad para producir efectos importantes sobre el comportamiento del otro hombre. Pregunta: de acuerdo con la ubicación de la idea principal, estamos ante un texto A, sintetizante; B, encuadrado; C, parasintético; D, analizante; o E, paralelo. A ver, si nos damos cuenta, aquí la idea principal, ¿dónde se encuentra? Al inicio del texto. Y cuando está al inicio del texto, ¿qué tipo es? Analizante. Muy bien, marcamos entonces la respuesta, la D. ¿Sí? Ok, seguimos. Texto 3. Cuando se introduce un segundo lenguaje para hablar sobre el lenguaje dado, al primero se le ha llamado metalenguaje. El lenguaje dado es el lenguaje objeto. Ambos términos son relacionales. Un lenguaje es lenguaje objeto y el otro es metalenguaje para hablar del lenguaje objeto. La pregunta 3. De acuerdo con el discurso textual, estamos ante un texto A, narrativo; B, expositivo; C, descriptivo; D, argumento; o E, dialogal. No es narrativo, tampoco es descriptivo, argumento y dialogal no, entonces marcamos la B, es expositivo. ¿Sí? Muy bien. En la página 37 seguimos con las lecturas. ¿Listos? Ok. Dice: el Minotauro. El Minotauro se encontraba en el centro del laberinto, o según otras versiones, deambulaba por sus diferentes ámbitos especulares, desde los cuales emitía en ocasiones escalofriantes bramidos, cuya vibración hacía temblar la sala del trono y estremecía a los pobladores de Creta. Aunque no era visible debido a su confinamiento, la sociedad palaciega, primero, y la población en general después, murmuraban acerca de la existencia de un terrible monstruo que escondía Minos en las entrañas mismas de su poder. Al llegar a la fecha fatídica del tributo humano ateniense, Teseo encabezaba la lista de los 14 jóvenes, 7 doncellas y 7 jóvenes nobles, que se embarcaban para Creta. Una vez en el umbral del laberinto, Teseo anuda allí un extremo del ovillo de Ariadna e inicia su internamiento en el recinto desconocido. A pesar del temor que sentía, alentaba al grupo de víctimas para no desfallecer en el propósito de culminar su misión con éxito. Después de un arduo y angustioso camino en medio de la oscuridad y un confuso y penetrante olor a desechos, Teseo se encuentra de pronto con los ojos de la bestia, paralizado de terror. Siente en su rostro la respiración profunda del Minotauro, pero cree leer en sus ojos todo el dolor de su existencia monstruosa e intuye el mensaje silencioso de la bestia. De inmediato toma una hoja de bronce que había ocultado al entrar y la introduce certeramente en el corazón del monstruo. Los bramidos de dolor hacen estremecer a Minos en su trono. Para regresar, Teseo enrolla el hilo de Ariadna, mientras camina hasta salir triunfalmente del laberinto. Afuera se encuentra con una multitud que lo ovaciona y celebra el fin del reino de Minos. A. Por el tema que aborda el texto, es de tipo ensayístico, anecdótico, fantástico, literario o cronístico. Literario. Marcamos la D. 2. ¿Cuál podría ser el mensaje silencioso al que se alude el texto? No me mates, por piedad te lo pido. B. Libérame de esta tormentosa existencia. C. Largo de aquí, esta casa es mía. D. Ahora morirás y de un modo despiadado. E. Debo matarte, eres mi único alimento. No. Hace ya más o menos un tiempo atrás leí esta lectura en las dos versiones. Cómo llega, en este caso, pues, Teseo a las tierras con un fin de matar al Minotauro. Pero es ayudado por Ariadna, ¿no? La hija del rey, ¿no? Ahí. Entonces, pero también encontré otra lectura que habla acerca del Minotauro, que tiene un nombre, y que él cuenta la historia, como se ve, pues, un ser deforme, no ataca, sino simplemente, ¿qué hace? Pues trata de acercarse a la persona
porque vivía solo y para él todo lo que llegaba a ese laberinto era nuevo, era desconocido. Pero como no hablaba, entonces la acción, ¿no?, o la reacción de este ser, pues obviamente era desesperante para el humano. Encontrarte con dos cosas: una bestia, ¿no?, con una forma no humana, y la acción o la actitud de ese ser. Entonces, lo primero que piensas es que te va a atacar. Y antes de morir por esta bestia, tú tienes que atacar primero. Era la reacción, en este caso, del humano. Entonces, para mí, siento, y de acuerdo a lo que acabo de leer, lo que se expresaba a través de sus ojos, es que libérame de esta tormentosa existencia. La respuesta es la B. Muy bien. 3. ¿Qué se narra principalmente en la historia? El deseo de muerte en los ojos del Minotauro, el triunfo de Teseo frente al monstruo de Creta, el ritual periódico del sacrificio del Minotauro, la habilidad otorgada por Ariadna a Teseo, o la lucha y la resistencia del Minotauro ante la muerte. La D, porque nos habla acerca aquí en este texto de cómo Ariadna le entrega un ovillo de hilo para que él no perdiera el camino de retorno, es decir, al salir del laberinto. Entonces, ¿qué hizo Teseo con la ayuda de Ariadna? Cogió la punta del hilo al inicio y lo fue, ¿verdad?, desenvolviendo para el momento de acabar con el Minotauro, él encontrar el camino para poder salir de ahí del laberinto. Y eso nos muestra este texto, ¿verdad? Entonces, la habilidad otorgada por Ariadna a Teseo. 4. A ver, o 5 dice: debemos inferir que los olores penetrantes en el laberinto proviene de A. Los desagües del palacio de Minos en Knossos, capital de Creta. B. Los desechos corporales del toro blanco finalmente sacrificado. C. La basura que producían los cretenses y dejaban en el laberinto. D. Los cadáveres de los jóvenes anteriormente sacrificados, o los restos de los muertos cretenses enterrados en el laberinto. ¿Cuál crees tú? Yo creo que es la D, ¿no? Los cadáveres de los jóvenes anteriores sacrificados. Muy bien, ¿sí? Porque él no se los comía. Ellos morían ya sea de infarto o de repente en un enfrentamiento, pero no se los devoraba. 6. Del texto, perdón, se puede deducir que los habitantes de Creta murmuraban en el laberinto, que en el laberinto se escondía un monstruoso ser, debido a que no era posible observarlo a la luz del día. Puede ser, sí, porque no se dejaba ver. Que Minos les había prohibido acercarse al laberinto, la fama que tenía el laberinto por su complejidad, los insoportables olores que emanaban del lugar, puede ser también, o los aterradores bramidos que los estremecían. Los aterradores bramidos, porque él no sabía cómo o qué es lo que hacía, ¿verdad? No veía más que tan solo paredes, pasadizos, oscuros. Entonces, la E. Muy bien. Texto 2. Manuelita era la antítesis de su madre, dotada de una inteligencia y de una voluntad superiores. Ella dominaba los ímpetus heredados, logrando mantener el equilibrio que serena el espíritu y eleva a la ecuanimidad. La pasión que podía bullir adentro no escapaba afuera, y era enfriada por la reflexión o sofocada por el sentimiento del deber. Su alma, muy abierta para recibir del exterior y comprender todas las impresiones ajenas, se cerraba para no dar salida sino en la medida conveniente a las propias. A. Según la ubicación de la idea principal, el texto es sintetizante, analizante, encuadrado, paralelo o centrado. A ver, dice: Manuelita era la antítesis de su madre, dotada de una inteligencia y de una voluntad superiores. Ella dominaba los ímpetus heredados, logrando mantener el equilibrio que serena el espíritu y eleva la ecuanimidad. La pasión que podía bullir adentro no escapaba afuera, y era enfriada por la reflexión o sofocada por el sentimiento del deber. Su alma, muy abierta para recibir del exterior y comprender todas las impresiones ajenas, se cerraba para lo normal. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la idea está al principio. Entonces, es un texto analizante, ¿verdad? La B. Muy bien. El texto trata sobre los estados exacerbados de Manuelita, la descripción de Manuelita, las exigencias paternales sobre Manuelita, el deber filial de Manuelita o la inteligencia emocional de Manuelita. Es sobre la inteligencia emocional de Manuelita. La respuesta es la E. Muy bien. Nos vamos
al texto 4. A ver qué encontramos aquí. ¿Sí? Dice: el sistema filosófico de Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista, representada principalmente por Leibniz, y de la filosofía empirista, representada principalmente por Hume, y en oposiciones conscientes a una y otra. Tanto Hume como Leibniz dividen todas las proposiciones en dos clases excluyentes y exhaustivas, y ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas. En cambio, Hume y Leibniz difieren radicalmente acerca de la naturaleza de las proposiciones empíricas. A propósito de los enunciados de la matemática pura, Hume no dice en conjunto gran cosa, y lo que dice reviste además poca importancia. Por consiguiente, en la medida en que es polémica, la filosofía de la matemática de Kant se dirige principalmente contra Leibniz. Con el objeto de ir directamente al meollo de la cuestión y de exponer la conexión con el resto de su sistema filosófico, lo mejor será considerar la clasificación triple de las proposiciones con las que Kant reemplaza la dicotomía de Leibniz y Hume. La primera de sus clases, la de proposiciones analíticas, coincide con las proposiciones analíticas de Hume y Leibniz. En cuanto a las proposiciones no analíticas o sintéticas, Kant se separa de los filósofos procedentes y distingue dos clases: las proposiciones sintéticas o posteriori y las proposiciones sintéticas a priori. Muy bien. Fundamentalmente el texto nos habla de la filosofía de la matemática en Leibniz, Hume y Kant, la división tripartita de las proposiciones según Kant, la comunidad de criterios entre Leibniz, Hume y Kant, la filosofía racionalista y sistemática de Immanuel Kant, o la naturaleza de las proposiciones empíricas en Kant. La respuesta aquí es la A, la filosofía de la matemática en Leibniz, Hume y Kant. 14. ¿Cuál es el sentido del término meollo? Juicio provisional, asunto secundario, entendimiento cabal, tópico detallado o punto fundamental. El meollo del problema, ¿no? Es el punto. Muy bien, la E. Y 15. Si la filosofía de la matemática de Hume fuese mucho más notable de lo que es, sería una evidente superación de la filosofía de Kant, se habría adherido a los aspectos centrales de Leibniz, sería interesante confrontarla con la propuesta kantiana, su empirismo tendría muchos problemas irresolubles, o habría negado que las verdades matemáticas son analíticas. Yo pienso que la respuesta aquí es la A. Muy bien, sería una evidencia superación de la filosofía de Kant. Bien, de esta manera, en la página 40 hasta la 43, vas a encontrar ejercicios en reforzando lo aprendido y practicando en casa. Igual, vas a leer el texto y una vez que lo lee, marcas la respuesta correcta que se encuentran en las alternativas. ¿Sí? Lo mismo, sigues la misma secuencia, la misma temática. Una vez que desarrollas, le tomas foto y lo mandas a mi correo. Ok, es todo cuanto hemos trabajado en esta mañana sobre diversos textos o textos diversos. Y pues de esta manera hemos recordado que es un texto argumentativo, que es un texto expositivo, narrativo y dialogado. ¿Sí? Muy bien, no te olvides, por favor, enviar las tareas, no las mandes a destiempo, ¿sí? Gracias por tu atención, por permitirme llegar a ti, a portarse bien y sobre todo a cuidarse. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión. Gracias, que tengas buen día. Muy bien.